En una época en donde la popularización del arte se destacó y en donde también se destacó la naturaleza como el escenario idóneo para la expresividad, aparece allí la transición del barroco al clasicismo. El clasicismo representará los primeros compases, también más adelante, del romanticismo. El clasicismo se destaca por el retorno a lo básico, el retorno a lo clásico. Allí es importante subrayar una mayor afluencia de las personas a conciertos, se populariza el arte. Implica, por tanto, la réplica o la impresión de más partituras. Del clasicismo podemos destacar la expresividad con pureza en los sentimientos. Dentro del clasicismo también es importante subrayar aquella pequeña dualidad que existió entre Rimiau y Rousseau, en donde Rimiau proponía o percibía la música basada en una armonía o basada en principios racionalistas, en reglas y estructuras básicas, y Rousseau, por el contrario, destacaba la palabra como principal elemento de expresividad. De allí surge la crítica musical a raíz de dos lenguas, la lengua italiana y la francesa, en donde a la lengua italiana se le considera más musical que a la lengua francesa, pero no nos vamos a detener ahí. Adelantémonos un poco en el tiempo y detengámonos en Joseph Haydn. Joseph Haydn, un compositor austriaco, entre 1732 y 1809, nacido el 31 de marzo. Y para que sepamos un poco en qué terreno estamos pisando, subrayemos que es conocido como uno de los máximos exponentes del clasicismo musical, o también el padre de la sinfonía. Joseph Haydn, con una infancia compleja, siendo el segundo de 12 hijos en una pequeña población cercana a Viena, sus padres logran percibir o logran descubrir un innato talento para la música, y es por esto que analizan que debido a la pequeña población en la que están o en la que se encuentran viviendo, no puede existir ningún futuro para Haydn. Por tanto, a la edad de 6 años se marcha donde algunos parientes. Allí la situación no era fácil. Pasaban hambre constantemente y Haydn era humillado por el aspecto sucio de su ropa. Años luego, cuando Haydn ya tiene su personalidad forjada, entra al servicio de una prestigiosa familia, Esterházy. Esta acaudalada familia ayudó a Haydn ya que admiraba su música, y tras 30 años de servicio se destacan obras importantes como las Sinfonías de París, de 1785 a 1786, y las 7 últimas palabras de Cristo en la cruz, en 1786. Una característica fundamental de la música de Haydn es el estilo de estructuras más grandes en lugar de motivos muy cortos y simples, a menudo derivadas de las figuras de acompañamiento habituales. La música es con frecuencia concentrada de manera bastante formal y las partes importantes de un movimiento pueden desarrollarse rápidamente. La obra de Haydn fue fundamental en el desarrollo de lo que se denominó forma sonata. Las primeras obras de Haydn datan del periodo en el que el estilo de composición del barroco tardío había pasado de moda. Esa era una época de exploración e incertidumbre y Haydn, nacido 18 años antes de la muerte de Bach, fue uno de los exploradores musicales de su época. El resto de la obra de Haydn fue producido a lo largo de 6 décadas, aproximadamente de 1749 hasta 1802, y se aprecia un incremento gradual pero constante de la complejidad y de su calidad musical. A finales de la década de 1760 y de comienzos de la década de 1770, Haydn entró en un periodo estilístico conocido como Sturm und Drang, tempestad e ímpetu.
término que fue tomado del movimiento literario aparecido en la misma época, aunque parece que el movimiento musical apareció unos años antes que el literario. Algunas de sus composiciones más famosas de esa época son la Sinfonía de los Adioses, la Sonata para piano en do menor y los 6 cuartetos de cuerda, todos ellos de 1772. Cuando el Sturm Drang llegó a su fin, Haydn volvió a su estilo más claramente entretenido y encendido. No hay cuartetos en ese periodo y las sinfonías incorporan algunos rasgos nuevos. El primer movimiento ahora contenía en algunas ocasiones introducciones lentas y la instrumentación a menudo incluía trompetas y timbales. En 1779 tuvo lugar un importante cambio en el contrato de Haydn, que le permitió publicar composiciones sin la autorización previa de sus mecenas. Puede que este hecho animara a Haydn a retomar su carrera como compositor de música pura. El cambio se hizo más espectacular en 1781, cuando Haydn publicó los 6 cuartetos de ópera, opus 33, anunciando en una carta a los potenciales compradores que habían sido escritos de una forma completamente nueva y especial. En la época de 1790, y estimulado por sus viajes a Inglaterra, Haydn desarrolló lo que Rosen denomina como su estilo popular, una forma de composición que con un éxito sin precedentes creó música que tuvo gran apoyo popular pero manteniendo una estructura musical rigurosa y docta. De regreso a Viena en 1795, marcó el último punto de inflexión en la carrera de este destacado compositor. Aunque su estilo musical evolucionó poco, sus intenciones como compositor cambiaron. Mientras permaneció como sirviente y después como ajetreado empresario, Haydn escribió sus obras rápidamente y con profusión, con frecuentes plazos de entrega. Como hombre rico, Haydn ahora sentía el privilegio de tomarse su tiempo y escribir para la posteridad. Esto se refleja en el tema La creación, en 1798, y Las estaciones, en 1801, que abordan temas de peso como el significado complejo de la vida y el objetivo de la humanidad, y representa un intento de hacer lo sublime en la música. Como dato interesante, Haydn conservó una estrecha amistad con Mozart y fue maestro de Ludwig van Beethoven.